Para entrar entonces en materia a propósito del graffiti, a forma de introducción, creo es algo que nos va a llevar a algunas clases antes de ver ejemplos específicos. Quisiera ahora sí abrir una ronda de participación, quien quiera, por supuesto, a propósito del documental de tarea, ¿no? Los grafiteros, en este caso todos hombres, ¿no? Las grafiteras como eh, una forma de recuperar la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura totalmente ligada a la noción del muralismo del siglo pasado, ¿no? Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, ¿no? Apropiándose de los muros, obviamente cobijados por Vasconcelos, con un propósito pedagógico, de enseñanza, ¿no? El graffiti que se ve en este documental, en la medida en que se refiere a los nuevos muralistas, obviamente es un graffiti de un tipo muy específico. Vamos a empezar a ver el día de hoy los tipos de graffiti. Es el graffiti mural, ¿no? Un graffiti figurativo, un graffiti narrativo, un graffiti de amplia dimensión y con un propósito de comunicación, vamos a decir, más explícito y más legible, ¿no? O sea, como que las personas que lo ven son capaces de identificar una historia, una serie de emociones y ligar estas a el entorno en donde ese graffiti está. Entonces, bueno, como introducción, vamos a decir a propósito ya del graffiti, quisiera pues saber sus pareceres a propósito de este documental que vieron, ¿no? O sea, hasta qué punto vaya estas nuevas formas de graffiti mural en efecto podrían pensarse como reivindicaciones del arte del pasado o en qué varían, ¿no? Claro, su opinión, ¿no? Ya un poco en el marco de la clase y el contexto que hemos construido en torno a este tipo de graffiti, ¿no? No sé, Miriam, tú querías comentar algo. Bueno, sí, lo único que quería comentar es que creo, alguien me dijo que parece que el SEDA ya se convirtió, es increíble, como que en una parte turística. Sí, O sea, ya hay, digo, tours para ir a ver estas, y gente de SEDA que te explican toda esta parte, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención porque, ay, bueno, yo la verdad es que van a decir que qué fea soy, pero los ves a ellos y dices, ay, Dios mío, si lo veo venir en la noche, o sea, me pasa para otro lado. totalmente un prejuicio, pero bueno. Sí, totalmente, totalmente lo reconozco, ¿no? Pero a la hora que tú los ves hablar, para empezar, hoy es gente muy educada. Yo creo que fueron a la universidad o Muchos su forma tienen de hablar. carrera en diseño o arte, sí, sí. Yo creo que sí, porque de veras, qué forma de hablar de gente educada, pues. Entonces, eso me encantó. Y pues la perspectiva que ellos tienen, pues totalmente diferente. O sea, eso, sí, como tú dices, el prejuicio, ¿no? Todos tatuados y los pelos y no sé qué, pero dices, híjole, es que es gente que se me hace increíble, ¿no? Hay una anécdota que me contaron Ajá. que siempre iban dos niñitos y se estaban todo el día viendo cómo el grafitero o el muralista pintaba y en su obra, era una de las más grandes que hay, hasta abajo él puso a los dos niñitos. Ahí están dibujados los niños, ¿no? Entonces, yo creo que es una identidad para toda la gente de central de abasto, Claro, ¿no? Es como reivindicarlos de alguna manera, a esta parte de la población, ¿no? Bueno, el caso es que a mí me encantó, me encantaron las personas, me encantaron, obviamente hay murales o partes que dices, ay, no es too much, ¿no? O sea, demasiado color, lo que sea, algunas me gustaron mucho, otras no claro. tanto, pero lo que representan, me encantó, lo que representan, ¿no? Para la gente del lugar, para todos nosotros de alguna forma. Bueno, era todo lo que te quería decir. Sí, bueno, el documental inicia justo como con esta idea de por qué la propuesta de invitar a grafiteros, ¿no? Como un rescate del espacio
que si bien muy poca gente conocemos, al final está presente en nuestro día a día porque de ahí vienen muchas mercancías que consumimos en el mercado local. Entonces, aunque no vayamos hasta la central, tenemos indirectamente una relación con la central. Y sin embargo, también hay un montón de prejuicios a propósito de la central, como los hubo, por ejemplo, en su tiempo de Tepito, ¿no? En donde también se articuló un proyecto, Tepito Arte Acá, con la finalidad de sanear el espacio, de cambiar la perspectiva que daba y también de darle a los pobladores, a los vendedores, a los compradores, en este caso de la central, una nueva identidad que les diera orgullo, ¿no? De decir, esto se hace aquí. Y entonces creo que eso es algo muy interesante a propósito de las contribuciones que puede dar el arte a la ciudad. No solamente es una decoración, es un cambio general de hábitos y de formas de sociabilidad que se desarrollan en el espacio por causa de una intervención artística, ¿no? Eso lo hemos visto repetidamente. ¿Qué más? Algo que quisieran comentar a propósito del documental. ¿Por qué se habla o se les llama nuevos muralistas? Bueno, pensemos que si bien el muralismo como corriente de arte pertenece a la primera mitad del siglo pasado, el muralismo como técnica, no como corriente de arte, ¿qué significa pintar sobre un muro? Entonces ahorita yo me paro con una crayola y me pongo a rayar mi pared, estoy haciendo arte mural, ¿no? Así como el arte de las cavernas o el rupestre, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de arte mural. Porque ¿qué significa muralismo? Pintar sobre un muro, preparar un muro para darle un diseño figurativo, no figurativo, grande, pequeño, etcétera, ¿no? Ángel y después Marta. Bueno, pues a mí me gustó mucho el documental porque la verdad muestra a diferentes artistas, tanto de hombres como mujeres, que dentro de su propia característica propia de cada pintor, su propio estilo, por decirlo así, la verdad hay cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Estéticamente a mí me gustaron mucho, obviamente, como siempre, algunas cosas, a lo mejor otras no tanto, pero en general sí me gustó mucho esta cuestión de más bien esta expresión artística, ¿no? Eh, Como dijo alguna de las grafiteras, no recuerdo el nombre, la verdad, dijo, muchas veces no se trata de embellecer un espacio, sino más bien de manifestarlo y hacerlo propio del entorno, ¿no? Y yo creo que eso es el objetivo principal para fines prácticos, ¿no? A fin de cuentas Claro. vivimos en un área y es parte de nuestro, o sea, de acuerdo a donde vivamos, pues el entorno es parte de nosotros, ¿no? De cómo pues es parte de cómo somos, cómo lo expresamos, cómo lo sentimos y demás. Entonces, en general a mí me gustó mucho. Me llamó mucho, me gustó, por ejemplo, esta cuestión de Cis Mugres. Ah, Es sí. uno, me gusta mucho su trabajo por el colorido que tiene y aunque él, él dice que lo tratan de etiquetar como esta cuestión de continuidad Prehispánico con esta cuestión psicodélico, ¿no? exactamente, y eso, pues independientemente de eso, o sea, simplemente a lo mejor si alguien no conoce la cuestión prehispánica, pues yo creo que de todos modos te atrapa, ¿no? Sí. Por el diseño, por la imagen, por el colorido, y todo lo que él quiere transmitir, ¿no? Y él mismo lo reconoce que a veces como que su fama ha trascendido, o sea, el conocimiento de su trabajo ha trascendido fronteras y entonces mucha gente lo sigue y demás. Y entonces, pues qué bueno, ¿no? Para ellos. Obviamente hay mucha gente también con mucha capacidad artística que desafortunadamente pues está, pues en la sombra, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero yo creo que esta cuestión de expresión en las ciudades es muy, muy, muy importante, porque dice mucho, ¿no? Desde Mm. una forma también como de denunciar lo que ocurre, ¿no? Definitivamente. Entonces, Sí. yo creo que cuando vemos el graffiti, el otro tipo de graffiti que es
pues el de figuras, letras y este tipo. Yo creo que muchas veces lo rechazamos por cuestiones, obviamente, de prejuicios, pero también porque no lo entendemos, ¿no? Ujú. Definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, cuando vemos una imagen, en este caso de estos diseños que hacen ellos, pues a lo mejor nos gustan un poco más porque como que nos identificamos a lo mejor un Claro, poco es un más con perro, eso. es una persona, ¿no? O sea, Exacto. Pero cuando vemos las letras y ese tipo de cosas, yo creo que el rechazo es prácticamente porque no entendemos, mm, no entendemos lo que nos quieren decir con eso, ¿no? cierto. Y obviamente pues nos llenamos de prejuicios y los rechazamos y decimos que son vagos y eso. Pero muchos de ellos, yo hasta sentí que es como como el kinder o la primaria de toda la gente que se dedica a esta cuestión Sí. Todos empezaron del arte. así, todos. Exactamente, o sea, como que siento que fueron sus pininos en este rollo de andar manifestando, de hacer estas manifestaciones, ¿no? No, y muchos Definitivamente. hacen graffiti mural, es decir, pueden tener estos logros estéticos, ¿no? Totalmente evidentes como esos, y siguen haciendo tags, ¿no? Exacto, sí. O sea, una cosa no está Definitivamente. peleada con la otra, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, en lo personal a mí me gustó mucho, porque te digo, aquí es de las ciudades donde yo he visto más expresiones de este tipo. A lo mejor en otras ciudades, pues obviamente a lo mejor por el tamaño es menor, pero yo creo que sí es una forma muy importante de arte urbano y una forma también de comprometer y de hacer propio el entorno donde vivimos, ¿no? Definitivamente. De acuerdo. Muy bien. Ok, gracias. Gracias, Ángel. Marta. Gracias a ustedes. Ah, pues a mí también me gustó mucho el documental. Me gusta la idea de rescatar el espacio. Creo que en el caso del SEDA, algo que ayuda también mucho de dar, o sea, de permitirles que hagan propio ese espacio, ayuda a que lo mantengan más en orden, más limpio, por el orgullo Claro. de pertenecer ahí mismo, ¿no? Y Ujú. lo que no me queda muy claro es por qué hay unos murales que son temporales y otros permanentes. O sea, si dentro del mismo grafite, dentro de los mismos grafiteros hay vacas sagradas o qué, Sí, para que muchas. digan, Ahí está estos sí se Bansky, quedan. por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, pero una cosa es que lo veas porque en el público se quiere cotizar, o sea, se quiere cotizar más económicamente y otro en proyectos que se supone que son pues de lugares más, pues, ¿cómo les podríamos decir? Más llanos, que pudieran a lo mejor estar votando, bueno, pues si queremos abrir a más grafiteros, ahora vamos a, ¿qué mural quieren que quitemos, no? Mm. A mí también me cayó muy bien el Sismugre, me gustó lo que hace él. Y algo que sí me llamó la atención es que él sí quiere trascender y dice, pues ya me voy a dedicar en algún momento a la pintura de caballete porque Claro. que nunca va a ser permanente, ¿no? Sí, ahí es donde se ve la parte también, como decías tú, de la rentabilidad. Y es una bronca dentro del mundo de los grafiteros, como estas posturas a propósito de si el graffiti debe de llegar a los museos o no, o a las casas de subastas o no, porque como vamos a verlo en un video muy cortito, el origen del graffiti en la ciudad es muy subversivo. Entonces, ¿cómo vas a capitalizar algo que es un escupitajo en la cara al sistema, ¿no? O que empezó queriendo hacerse de esa manera, ¿no? Entonces, actualmente, inclusive en estos proyectos, vamos a decir, barriales más heterogéneos y tal, parte de que el proyecto pues tenga como una cierta resonancia, de que importe, de que se vuelva un núcleo para turismo, por ejemplo, es también involucrar artistas que se están capitalizando, ¿no? O sea, vas a ver un grafitero al que igual y le vale que después su mural ya fue intervenido y vas a ver a otros grafiteros que ya han expuesto de manera internacional y que de hecho tienen pedidos, digamos, aparte y que los hacen en otros formatos para poderles, obviamente, garantizar a los clientes la permanencia del trabajo, ¿no? Sería el caso de Sixmugre, ¿no? Es un mundo, ¿no? Y hay fuertes debates a propósito de eso en el mundo del graffiti, ¿no?
nos dejamos exponer en un museo y entonces ¿dónde está el arte urbano, no? O sea, el museo ya le quitó, o sea, ya edulcoró, ya le dio toda una asepsia a eso que estaba en la calle, ¿no? Sí, pero finalmente también, si te fijas, no nada más aquí en México, sino en Sí. cualquier ciudad del mundo ya se disponen de muros especiales para los Sí, grafiteros. Hay quien contrata a los que, pues, convocatorias sí, específicas. exactamente. O sea, ya no es una expresión, digamos, tan libre, ¿no? Sino Ya que ya no está, toda, ya no es, toda. ya no toda, y está muy acotada. Sí, es parte de ese mismo debate, ¿no? O sea, porque claro, o sea, quienes se dedican al arte del graffiti, pues también quieren vivir de eso. Ujú. Eh, es complicado. Y bueno, nada menor, porque claro, esta parte de el graffiti se está capitalizando, qué mal el graffiti o qué bien el graffiti, no, ojo, o sea, volvemos a esta parte de que el arte que está en la ciudad tiene que ver con las lógicas de la ciudad. ¿Por qué hay muros en donde sí se permite pintar y te van a pagar? Bueno, porque hay espectaculares, ¿no? O sea, en la ciudad todos los espacios están capitalizados. Entonces no es una cosa como que el graffiti se transformó o qué le está pasando. Es que la ciudad es un gran aparador de venta, ¿no? Entonces, claro que también esto ha venido cambiando con relación a las formas de expresión que hay en los muros urbanos, porque se vende el espacio. Es complicado, ¿no? Sí. Gracias, Marta. Susana. Pues a mí me encantó el video porque me permitió conocer a estos artistas que, pues por no ir a la central de abastos como tú dices, ¿no? Podemos a través de un video verlos. Y me encantó la explosión de color que hay y yo siento que es una forma también de agregar calidez Sí, y luminosidad a un lugar, pues, tan complicado como tan enorme como es la central de abastos, ¿no? Y también lo que me gustó mucho de estos colectivos, pues, que están tratando de que los diableros, por ejemplo, se conviertan en unos guías de turismo para explicar toda esa simbología que hay en esas pinturas, la verdad se me hizo increíble y se me hizo algo tan altruista que ya mucha gente no va a ver su día a día común, sino ya es algo especial el ir a trabajar a ese lugar y el ir a estar claro. compenetrados con toda esa cosmovisión nueva, ¿no? Para ellos. Así que pues te lo agradezco mucho, Ana, porque me encantó ese video. Eso es todo. Gracias. No, a ti, creo que has dado en el clavo en otra cosa, ¿no? Miriam me decía, oye, vamos a hacer una visita, ¿no? Claro, o sea, bueno, estaría muy bien, ¿no? Porque claro que también estos espacios ya resignificados se convierten en rutas para educar la mirada, para repensar la ciudad de otra manera y que los propios lugareños, los vendedores se conviertan en estos guías, pues tiene todo el sentido porque forma parte de este fenómeno de apropiación, ¿no? Eli. Hay que abrir ahí el micro porque no se está escuchando. Perdón. Me quedé pensando que yo trabajé en muchísimos lugares, bueno, en varios lugares, a donde había, pues, eran o fábricas o empresas que tenían almacenamiento allí o bodegas o lo que sea, ¿no? Y yo veía esos muros enormes, grises, ¿no? Feos, horribles, y pienso qué bonitas se hubieran visto ahorita, ¿no? Se gastaban una lana en pintura porque, pues digo, no lo podían dejar, sí estaba bien pintado y estaba, pero era muy feo, ¿no? Y qué bonitas se hubieran visto llenas de obras así, ¿no? Qué bellas se hubieran visto. Para mí, lo que me atrapó de este video es el color, ¿no? Sí, sí. El color a mí de verdad, y siento que esa también, ese mensaje del color
siento que es, por ejemplo, en las zonas de fábrica y todo, es muy importante. Y como dices tú, de parte de todo es un escaparate, ¿no? Pero hay muros Claro. tan feos, tan grises, tan desnudos, ¿no? Que se verían hermosos cubiertos de este tipo de expresiones, ¿no? Para mí, vaya. Pero a mí sí me atrapó totalmente el color, ¿no? El color de los... Me gustó muchísimo. Yo tampoco lo había visto, yo también quisiera, con todo lo de la pandemia, hace quién sabe cuánto que no voy a la central, y me encantaría verla así ya remodelada. Claro, ahora ya debe haber hasta un mural con el COVID, ¿no? Sí, 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 sí. Pues es que sí, es una historia de la ciudad y es Claro, una crónica de la ciudad y hay tantas explicaciones de lo que es el graffiti, ¿no? sí. Verdaderamente es tanto de la gente, es tanto una expresión urbana, ¿no? Verdaderamente. Sí, Y no sé, ustedes seguro habrán visto en alguna parte de la ciudad, a mí me tocó ver cuando menos en 2 ocasiones, muros que seguramente eran subvencionados, pues los prestaba la alcaldía o no sé, en donde se hicieron grafitis, por ejemplo, en honor a enfermeros y enfermeras, muros de grafiti mural en homenaje a personas que fallecieron en el marco de la pandemia, o sea, volvemos a esta parte en donde las historias que está contando el arte urbano no nos son ajenas, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Como dice Ángel, ¿no? Ya totalmente discípulo mío, te guste o no te guste, eso no quiere decir que no vas a reconocer que ahí hay algo, ¿no? Independientemente de que te parezca agradable o no. Bueno, pues es que las historias que vivimos día a día en lo urbano están en el graffiti, ¿no? Creo que comentábamos también en las primeras sesiones estos grafitis que se hicieron a manera de protesta y homenaje después de haber encontrado el cuerpo de Devani Escobar en Monterrey, ¿no? Grafitis que se hicieron con base en la última fotografía de esta chica que fue vista en la carretera, ¿no? Con la falda volando, ¿no? O sea, es que está hablándonos de una situación actual, ¿no? Y bueno. el otro día casi le da un síncope a mis familiares porque estábamos en una comida familiar y a mí se me ocurrió estar comentando esto de graffiti Ay, y Eli, decir que se veía muy bonita la barda de mi casa y casi se mueren, ¿no? Pero bueno, veremos. tú préstala, vamos a intervenir. No, o sea, con esto que dices, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que decía también Miriam sobre los tatuajes y tal. Bueno, pues un colega de ustedes de otra materia me manda foto de que ya se hizo su primer tatuaje después de que ya vio que yo ya me tatué, ya voy en el cuarto, ¿no? O sea, ya sin parar, ¿no? Dije, pues es que sí, o sea, no hay edad para quitarte los miedos, para quitarte los prejuicios de algo que a lo mejor tú quieres hacer, me quiero perforar la lengua, ¿no? Quiero rapar, pues vas, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, no? Entonces, la cosa es perderle el miedo, ¿no? Bueno, prestaré el muro a ver qué pasa. Ok, Eli. Bueno, vamos Gloria, que no pudo estar presente, me mandó un par de videos. Vamos a ver cuando menos el primero. Me parece muy pertinente a propósito de esta inauguración de comentarios, porque este video, como lo vamos a ver a continuación, bien producido por el canal 11, nos está mostrando un itinerario o tour de graffiti en Iztapalapa, que actualmente es una zona en la que se han prestado muchos muros de parte de vecinos, como parte de una iniciativa de la alcaldesa, que me parece que ahorita está abrugada, para generar corredores peatonales más amables que incentiven a la persona cercana del barrio a mantener aseada la calle y que además se conjuga la existencia del mural en la colonia con el alumbrado público, ¿no? Entonces justo se trata de hacer un entorno urbano de sociabilidad, ¿no? Y esto está sucediendo actualmente en la alcaldía de Iztapalapa, pero bueno, aquí se hace como una reminiscencia de su origen en la relación urbe-graffiti en esa alcaldía.
si vives en Iztapalapa o pasas seguido por acá, seguro has notado que sus calles están más coloridas que nunca. Hoy vamos a conocer el programa que está detrás de esta explosión de murales que reflejan la identidad y el talento de esta alcaldía. Iztapalapa Mural es una iniciativa que ha transformado no solo la apariencia, sino la dinámica de muchos barrios iztapalapenses. Sandibel creció y vive en Iztapalapa. Conoce muy bien las calles y sus códigos. Ella gestiona el proyecto, que en lugar de imponer e invadir, busca integrarse a la cotidianidad de las colonias. Artistas de otros lados se han integrado al proyecto y lo han enriquecido con sus puntos de vista y con su talento. ¿Cómo nació Iztapalapa Mural y cuáles son los objetivos que tiene? Bueno, Iztapalapa Mural fue una iniciativa de varios artistas que en su momento querían recuperar los espacios públicos abandonados. Y bueno, una forma era hacer murales para que la gente cambiara su perspectiva. Y uno de los objetivos que tenemos en el proyecto es reforzar la identidad de los habitantes de Iztapalapa a través de su memoria, ¿no? Entonces hacemos una investigación previa con historia y la traemos con los vecinos, hacemos entrevistas y hacemos asambleas. Y obviamente el proyecto también tiene como objetivo que la misma comunidad se integre. Hay niños que han participado en talleres, adultos mayores que salen con sus pinceles y creo que ese es uno de los grandes retos porque es importante, a veces no es tan fácil que la misma gente se integre a un proyecto artístico, ¿no? Creo que ha tenido su impacto y más que ya tenemos más de 6,000 murales, creo que ya la gente ya se dio cuenta e inclusive ya nos piden que les hagamos murales, nos llegan oficios que dicen, yo quiero un mural en mi pared, ¿no? En algo, no sé, en un espacio público. Entonces es lo más padre porque dices, entonces el proyecto ha tenido impacto. Mi nombre es Julio César González Martínez y firmo como ARE en el mundo de la pintura. En conjunto con el proyecto de Iztapalapa Mural, pues se me hizo muy buena concuerda y entonces acepté venir y ser parte de esto. Ciertos murales los realizamos con alguna tradición o costumbre que tienen en ciertas casas o en ciertas comunidades. Hice un mural referente al sueño de una chica de la casa que no podía tener a su bebé, no podía concebirlo. Y entre todo eso que nos platicó, pues llegó un momento en el que ya, porque lo soñaba y lo quería, lo ansiaba tener a su hijo. Sobre ese trabajé un mural y se lo dediqué. Mi nombre es Giovanni Miguel Jiménez, yo firmo como ASMA, soy del estado de Oaxaca, la parte del istmo de Tehuantepec. Pues yo me inspiré como al ver a mis compañeros de allá de donde soy, que pintaban y tenía esa inquietud de chico, ¿no? Que quería igual tener, que sabía que podía hacer esto y empecé a hacer con un formato grande y ya de ahí me dieron una invitación para venir aquí a trabajar al proyecto de Iztapalapa. ¿Qué nos puedes platicar de este mural en particular? Mira, bueno, aquí quisimos incluir un poco lo que es parte del proyecto de Iztapalapa Mural, que es reflejar a la mujer, en este caso la mujer mexicana, por eso quisimos implementar este rostro de una niña con vestimenta típica y también incluir una parte de las aves endémicas de la zona de aquí de Teotongo. Y además estamos en la azotea de alguien. ¿Cómo fue esta gestión directamente con los vecinos? Estar conviviendo, pues ahora sí meterse hasta la cocina, hasta la azotea de las personas. Pues sí, más bien es eso, meterse hasta la cocina con la gente, platicar con ellos, exactamente charlar sobre lo que trata el proyecto y pues mostrar un poco a ellos lo que podemos hacer y que es algo bueno para la comunidad. El proyecto Iztapalapa Mural sigue transformando las calles de la alcaldía, así que si vives acá, seguramente podrás apoyarlo o involucrarte directamente de alguna manera, o simplemente disfrutar de las increíbles imágenes de gran formato que van apareciendo por aquí y por allá, y que llenan de coloridas historias el paisaje de Iztapalapa. Bueno, pues ahí tendríamos otra alcaldía, la más grande y la más poblada además, para hacer un tour, ¿no? Y bueno, a propósito de esta otra cuestión que se mencionaba, de un graffiti comisionado, como sería este caso, es un proyecto y tal, ¿no? Pero también otros espacios en donde los grafiteros empiezan a competir y a concursar, enviando sus dossiers, ¿no? En convocatorias y tal, para adquirir visibilidad, pues son los encuentros o las
que sería como un equivalente de las bienales, ¿no? De arte, de las ferias de arte, ¿no? Vamos a ver este otro video a propósito de esta cuestión, ¿no? O sea, cómo va, digamos, diversificándose la posibilidad de pensar el graffiti en cuanto a los espacios de circulación. Arte acá es vida y permanencia, es saber estar todos con todos. Creo que no se escucha muy bien, está muy bajito, déjenme subirle aquí mi computador. Ahí va. Todos, no contra todos. Solamente el arte señala que los seres humanos somos iguales en calidad de humanos. El arte nos enseña que cada grupo humano, con sus diferencias de raza, de color, de costumbres, de cultura, de arte, somos importantes todos. Todos tenemos derecho a la práctica del arte. Pues para practicar el arte, lo único que se necesita es usar lo más inmediato de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oclayos para licar el mundo, nuestro cerebro para pescar la onda, nuestras manos para manejar lo que tengamos más para pronto. Practicar el arte es saber qué hacer con nuestro medio para modificarlo, para mejorarlo, nunca para arruinarlo ni joderlo. Y a partir de un hecho artístico se palpa sabroso y bonito que nuestra primera casa es nuestro cuerpo, que nuestra casa de tierra es prolongación de nuestro cuerpo. Por eso, arte acá no es llevar el arte al pueblo, nace del pueblo, entre la gente. Arte acá es un hecho artístico que funciona en la realidad todos los días del diario, en la cotidianidad, a cada momento, a cada ratito, en las calles, en las vecindades, donde tendederos y música guapachosa se dan el quien vive rompiendo espacios visuales y auditivos, chiditamente, ñero, así, sabroso, en donde la gente camina, donde la gente trabaja, donde la gente sufre y goza, donde chilla y se carcajea, donde la gente canta y finalmente se muere. Arte acá es saber qué hacer con nosotros mismos, con nuestras calles, nuestros patios, nuestras casas. El arte es lo único que nos enseña a saber qué es el mundo al que pertenecemos, el mundo que nosotros mismos hemos hecho. Solamente el arte nos enseña lo que son los 4 elementos naturales: el fuego, el aire, el agua, la tierra. Y por el arte aprendimos a saber que somos seres humanos. Los seres humanos no somos animales, ni cosas, ni objetos, ni máquinas. Solamente a través del arte hemos aprendido a manejar la eterna materia para saber estar en nuestro mundo, en nuestro terreno, al terreno geográfico que a cada chango peludo y pensante nos tocó. Solamente el arte señala que los seres humanos somos iguales en calidad de humanos. El arte nos enseña que cada grupo humano, con sus diferencias de raza, de color, de costumbres, de cultura, de arte, somos importantes todos. Todos tenemos derecho a la práctica del arte. Pues para practicar el arte, lo único que se necesita es usar lo más inmediato de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oclayos para licar el mundo, nuestro cerebro para pescar la onda, nuestras manos para manejar lo que tengamos más para pronto. Para hacer arte no se necesita fabricar los más finos materiales ni las más finas herramientas. Practicar el arte es saber qué hacer con nuestro medio para modificarlo, para mejorarlo, nunca para arruinarlo ni joderlo. Arte acá es vida y permanencia,
Es saber estar todos con todos, no contra todos. Nuestra tirada es hacer acto de presencia, aportando la neta de la realidad. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque además va repitiéndose este escrito, ¿no? Como hay un estribillo ahí y luego le va cambiando. Pero a propósito como de este panorama que se mostraba ahí, hay varios artistas de los que ahí aparecen citados con sus nombres que actualmente pues tienen un renombre hasta internacional, como es el caso de Humo, por ejemplo, ¿no? Otros más locales. Y lo que es interesante también es ver cómo van generándose dinámicas de confianza entre quienes están interviniendo la ciudad y los vecinos, por ejemplo, ¿no? Las vecinas, quienes venden ahí a pie de calle, y cómo identificamos a estos grupos, ¿no? Que es algo muy, vaya, hay de todo, pues, ¿no? Pero vamos a verlo ahora, el street art, graffiti, en sus orígenes, tiene una relación muy fuerte con la cultura urbana del hip hop. Entonces, actualmente tiene también una ligazón importante con las culturas urbanas del reggaetón, por ejemplo, ¿no? De los sonideros. Entonces, claro, quienes hacen graffiti, mural o del tipo que sea, que hacia allá vamos, es muy habitual verles también vestidos según el estilo que su propio arte va adquiriendo, ¿no? O sea, pantalones bombachos, ¿no? O sea, como todo, es un todo, pues, ¿no? Es una cosa integral. Bueno, vamos a seguir adelante. Obviamente estos videos, se los mando para que terminen de verlo. La primera cosa que me interesa un poco solo como para tener contexto es justamente esta parte de la historia del graffiti, ¿no? Cuándo inicia propiamente, pero también cuándo empieza más bien en tanto práctica urbana a ser considerado arte. Porque la idea de intervenir los muros del espacio público ya se daba pues desde la antigüedad clásica, ¿no? En Roma, en Grecia, también en las polis, pero cuando estas intervenciones en el espacio público se volvieron propuestas artísticas, es algo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo platicábamos en la primera sesión de nuestro curso, se requerían también de ciertas condiciones y ciertas lógicas de la ciudad que no existían antes, que son post-revolución industrial y que solamente hasta ese punto, digamos, pues pudieron darse, ¿no? Un poco para tener este contexto y ya para entrar les digo, no nos va a dar tiempo hoy, ¿no? Pero un poco a la parte de los tipos de graffiti, vamos a ver este recorrido veloz en la historia del graffiti. Quizá pienses que el graffiti es un fenómeno moderno. Entonces, te sorprenderá saber que en la prehistoria ya existía el graffiti, o que en la antigua Grecia se utilizaba como forma de protesta. A finales de los 60, en los barrios marginales de Nueva York, los adolescentes iniciaron el graffiti moderno al escribir sus nombres en las paredes, reivindicando así su identidad en la calle. El New York Times entrevista a un tal Taki 183, un joven que se había convertido en noticia al dejar su firma por toda la ciudad. Taki dice: simplemente es algo que tengo que hacer. Trabajo, pago mis impuestos y no hago daño a nadie. Muchos adolescentes lo consideraron como un héroe y empezaron a imitarle. El graffiti empieza a invadir todo el escenario urbano, ganando complejidad. Los vagones de tren y metro se convierten en museos en movimiento. Pero no todo el mundo ve en el graffiti una forma de expresión artística. Las protestas de los ciudadanos consiguen que la policía comience a perseguir a los escritores, haciendo que muchos abandonen el graffiti. En los 80, la cultura hip hop se instala con fuerza y sostiene a varias subculturas, como el rap, el breakdance y el graffiti. Se forman multitud de grupos que dan más fuerza aún al movimiento. La pintura y el rodillo son los materiales más usuales en el mundo del graffiti.
También lo son los podcasts, de distintos tamaños y grosores, que se utilizan en todo tipo de soportes. O los botes de spray, con distintos tamaños de boquillas y de trazo. Dos estilos muy clásicos son las pompas y las potas. Los escritores se desafiaban para batir los récords. Es un estilo que bombardea el sistema. Pintar era una droga de la que no era fácil salir. Con la influencia del punk, el graffiti se vuelve reivindicativo y se ocupa de temas políticos y sociales, rebelándose contra la autoridad o contra la sociedad de consumo, y las vallas publicitarias se convierten en un objetivo habitual. El graffiti es un arma de expresión que se generaliza por todo el mundo, dando lugar a nuevos estilos. Wild Style, 3D, personajes, abstracto, lienzo, esculturas, pegatinas, plantillas reivindicativas, realista. Hoy en día, el graffiti se ha incorporado al mundo del arte, a los productos, a la publicidad. Ha dejado de ser una cultura minoritaria. El graffiti está para quedarse. Bueno, aquí se hace un antecedente de lo que vamos a ver de forma más detenida, con varios ejemplos. Me refiero a las tipologías del graffiti, ¿no? Pero me interesaba en principio, vamos a llamarlo de esta manera, la situación histórica del graffiti, ¿no? Cuándo empieza, cuáles son sus objetivos, y ahora sí, vamos a empezar, ¿no? Con ejemplos de graffiti para ubicar principalmente, les digo, en principio sus tipologías. Y vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Creo que nos ha quedado claro con los documentales de Arte Acá, de Iztapalapa Mural y el de La Tarea, que hay un tipo de graffiti figurativo de gran tamaño que es el graffiti mural, ¿no? Muy atractivo, con una característica estética muy marcada, pero no es el único. Y acá en el video un poco se señalaban otros tipos. En esta imagen que tienen ustedes en la pantalla, ¿cuántos tipos de graffiti pueden identificar? Porque claro, también ese es otro de los prejuicios, ¿no? El graffiti es graffiti, ¿no? Y no. O sea, hay muchos tipos o varios, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, el de las pegantinas, que es justo elaborar stickers, o también se denomina stick art, que las personas pegan. Esto lo hemos visto mucho, por ejemplo, en los señalamientos de tránsito, ¿no? Que luego ya no se ve el señalamiento, está lleno de pegantinas, ¿no? Ese es el stick art. Tenemos el graffiti, que es el tag, estos, es decir, como decía Ángel, los que no les entiende uno, son tags, es decir, son las firmas de los grafiteros, solo la firma, que se puede hacer en estilo de pompa, que se puede hacer en el wild style, ¿no? O sea, depende, pero el tag siempre es solo la firma del grafitero. Aquí tenemos, por ejemplo, el graffiti de stencil, que justamente se elabora, pues eso, un stencil, ¿no? Como una especie de cartoncillo que se coloca sobre el muro y luego con aerosol se pintan los contornos de una figura que pues va a quedar un poco más definida. Tenemos el graffiti figurativo mural, o lo que se llamó en el video personajes, ¿no? En este caso, esta pareja que se está tomando de la mano acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí cuando menos tenemos 4 tipos: el de stencil, el tag, la pegantina o el stick art y el graffiti figurativo mural, ¿no? Con estos personajes de acá. Ahora, el primerito elemento, digamos, que les interesa a quienes entran en la cultura del graffiti como creadores, se les denomina también graffiti writers, ¿no? Escritores del graffiti, escritoras del graffiti, es el desarrollo
de un estilo personal que inicia con la firma, también denominada tag, ¿no? Y esta firma, como lo veíamos en algunos de los videos, pues no es, ¿no? Ana Laura Torres, o sea, no, ni la del INE. O sea, yo me llamaré Pedro, pero yo firmo como el Sope, ¿no? O sea, es un seudónimo, es un apodo que o alguien les ha dado y les significa algo, o que se ponen los grafiteros y que es con lo que van a empezar literal a marcar un territorio dentro de la ciudad, inscribiendo su nombre en diferentes estilos, ¿no? Hasta que llegan a lo mejor a uno en particular. El estilo en el graffiti implica la o creación o selección de una tipografía, es decir, de un tipo de letra o hasta de un alfabeto, ¿no? Que claro, para la gente que no estamos dentro de esos crew, que son los grupos de grafiteros y grafiteras, no son ilegibles, ¿no? O sea, ¿qué dice aquí, no? Pero las personas que están dentro del mundo del graffiti, es decir, los tags en el mundo del graffiti, sí son legibles para las personas que hacen graffiti. Dicen, ah, esto lo dejó Sombra, o esto lo dejó el Six, o esto lo dejó, o esto es Bansky, o esto es Brainwash, o esto es... ¿Por qué? Por el tag. Porque este tag tanto tiene el seudónimo como la tipografía, la mezcla de colores, el estilo, o les decía inclusive hasta la creación de un alfabeto personal que va a funcionar como una manera de inscribir el nombre en un territorio que se va a ir delimitando en función de los creadores, ¿no? Muchas veces estos tags, estas son fotos mías, ¿no? Los vamos a ver mezclados o superponiéndose a otros grafitis, ¿sí? Puede haber o pudo haber otro graffiti antes, o hay stick art, ¿no? O sea, como que es toda una mezcla, y las firmas que están ahí, ¿no? Estas firmas que se sobreponen o que conviven, depende del caso, con esos otros grafitis, son como justo una manera de pelearse ese territorio de inscripción que es la ciudad, ¿no? Ahora, a propósito de estos tags, vamos a ver este video en donde vamos a pues mirar algunos ejemplos, pues, ¿no? De cómo se hace este tag, que es en principio con lo que inician, y les decía, muchas veces quienes están haciendo ya graffiti mural a otro nivel, inclusive de carácter internacional, etcétera, no por eso han dejado de hacer tag muchas veces, ¿no? El tag tiene, además de esta característica como personal y de inscripción a partir de un estilo propio, es una forma de intervención ilegal en espacios que obviamente no están prestados, no se consensa que ahí puedes intervenir, es ilegal. Empezó mucho en los metros, ¿no? Lo habrán llegado a ver en el exterior y el interior de los vagones. Y en ese sentido tiende a ser una forma de intervención urbana con un marcado carácter nocturno y de competencia que tiene que ver también con los espacios en donde se pone el tag del grafitero o la grafitera. Es decir, entre sea un espacio con menor accesibilidad, o sea, más difícil de llegar a, mayor respeto, ¿no? O sea, el grado de riesgo que implica la intervención con el tag en alguna zona de la ciudad es proporcional a el grado de respeto que te vas a ganar como escritor o escritora de graffiti según esta proeza, ¿no? Cityscapes is a canvas, bland
expanses advance through the corridors. Commodores panning for answers. A grey coat cloaked the city where spray soaked to gritty walls. The city hall stays in safe boats. A fucking orange vest led rest to homage left on train lines for memories for friends that follow death. Memorials buff poorly. The story is rough. All of us stand up and plan a storm to erupt on trackside. A black hoodie get baptized. Hoodlums and graph riders. That time fat lines and capsize. We capsize the system. They'll listen to us. Sit in the crush of shit on mission, so they're quitting the buff. Yeah, all throughout history, a victim of censorship. Literature ripped from hands of those who invented it. So make the proper choices. They can buff our tags, blank our text, but they can't stop our voices. We'll hit it again. They can censor what we speak, but we'll spit it again. Whether it's whole cities or three of the best kids, we reckless with freshness and step to the exit. It's a boy from the sticks that was born for the studio and given the gift to make the poor and beautiful known as eloquence. Cause my flow is effortless and I'm stuck in the past but still show some relevance. Spit on tape so you start where I did. Driving the Walkman, this child's environment. Freestyles at lunchtime to bombs at night. Grade 3 begging dad for some pumps and nights. Nothing to hide. Yeah, you know I got sidetracked. Still play ball, but tonight I like rap. Now I'm right back here where it all started. The venues try to stop us, but we'll take it to the park. It's a family. You can't tear us apart, they call us criminals. But we're declaring it's our, whether you're street smart or new to the scene. Here's your fix, cause we're smuggling that music of fiends. We'll hit it again. They can censor what we speak, but we'll spit it again. Whether it's whole cities or three of the best kids, we reckless with freshness and step to the exit. Fresh treble. We cut the bevel in your Air Max. I level out the playing field, Olympia to Fairfax. It's a fair hack at the typical two-time ritual. This trio's on the critical guest list. Events to leave you breathless, death correct set list. Tommy, you truce and eloquence, forget the rest. It's a rhyme fixture for painting your picture. Three kids that are blatantly sick on tracks, Gold Coast to Brisbane Old, with the most devoting wisdom known around town for posting ink to victims. Listen, true speech is right second to none. Wreck to your hung, name's not Nia, but you know I'm the one with the passion, hitting spots and running like it's going out of fashion with the fresh shit. Solar eclipse, bless this with all the extras. I'm sure it's not corrected, but I'd like to sit back on the tracks until I exit. Aquí todavía con el video reproduciéndose, hay dos cosas que quería notar. La primera, que entre los escritores y escritoras de graffiti, el asunto del estilo y del respeto que se van ganando, digamos, en el medio, tiene que ver, ya lo decía yo, con el nivel de riesgo, con, claro, la originalidad del estilo desarrollado como algo muy personal, pero esta originalidad del estilo está a su vez ligada a la terminología o la jerga del can control, o sea, qué tan bueno eres manejando la lata, ¿no? Porque esto, o sea, nos parece, o sea, salimos, y eso va a ser parte de la tarea, y de estas cosas vamos a contar más de 5 en 2 cuadras, ¿no? Y nos parece que es, o sea, que llegaron y lo hicieron, o sea, que lo podríamos hacer nosotras, pues, ¿no? Para rápido. Yo les invito a comprar un aerosol y tratar de hacer, o sea, el nombre más chundo que se encuentran, ¿no? Y tratar de imitarlo. No es nada fácil, ¿no? O sea, en principio, y este es un tema también hasta de género, la dimensión de tu mano importa mucho, la fuerza que tengas importa mucho, el control que tengas, y claro, también ciertos aditamentos. Ahí veíamos gente que pinta hasta con mascarilla, ¿no? Y bueno, es una onda de protección para no inhalar, o etcétera. Bueno, eso ya es como otro nivel, pues, ¿no? Pero
tienes que hacerlo rápido y tienes que hacerlo bien, ¿no? O sea, no te puedes equivocar. Los aspersores que a veces también se usan, ¿no? Para dar como una sensación de volumen o como de eco a los primeros trazos, ¿no? Pero el control de la lata es muy importante para que haya definición en muchas partes o momentos, pues, de la intervención, ¿no? Se hablaba también, claro, de otro tipo de instrumentos en el video, como estas especies de plumones que también existen, o se usa el rodillo, se usan brochas, pinceles, depende de lo que tú quieras lograr, ¿no? Pero normalmente los tags van a ser de forma recurrente hechos con aerosoles. Ahora, pensando en que estos tags, pues, son los más habituales en la ciudad y también los más desprestigiados, ¿no? O sea, los que nos parecen más feos, los que, pues, precisamente porque no los podemos leer o no los entendemos, nos parecen sinónimos de actos vandálicos, ¿no? Y lo son, muchas veces lo son, y de hecho no se avergüenzan por serlo, porque así nacieron, ¿no? Quisiera que como la tarea para la siguiente semana, ustedes se den a la misión de, pues, una vez que salgan por las tortillas, no sé, ¿no? Al adobo o a donde vayan, ¿no? A la farmacia, como es mi casa ahora, llévense el celular y tómenle foto a los diferentes tipos de graffiti que se encuentren, ¿no? Aquí yo pongo el caso del tag porque digo que es el más habitual, pero entendamos por graffiti cualquier tipo de intervención sobre los muros. Y nos vamos a percatar de qué tan cerca tenemos un montón de ejemplos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Que ustedes en la próxima salida que hagan a la tortillería, ¿no? Lo que sea, vayan con el celular ahí pendiente y digan, ¡ay! ¿No? Y tal, ¿no? Y toman la foto, ¿no? De esto, ¿no? Hay unas imágenes que... a ver si acá las tengo rápido. Justo las encontraba yo en el Centro Cultural Universitario y me gustaban un montón, se las voy a mostrar ahora, porque vaya, es esto, ¿no? Así como tenemos el paseo escultórico, ¿no? Y la sala Nesa y el MUAC, ¿no? O sea, le camina uno un poquito más hacia la parte trasera de esta zona, como para ir hacia los institutos de la UNAM y te encuentras esto, ¿no? A mí me encantan estas cosas, siempre que puedo tomo fotos. Y claro, o sea, aquí pues hay un montón de tags, pero hay un montón de otras cosas. Hay pegantinas, muchas pegantinas de hecho, ¿no? Inclusive hay veces que las pegantinas, digamos que ya vienen con el tag, entonces es el nombre de quien elaboró. No faltan, claro, o sea, si ya se ve rayado el muro, ¿no? No faltan las leyendas del tipo Lupita te amo, ¿no? Entonces aquí yo hacía como algunas aproximaciones y pongo estos como ejemplos justo de la tarea que les estoy pidiendo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los grafitis que tienen más cerca, ¿no? Veamos o sea, ya como así en el Zoom, pues uno nota ciertas cosas, ¿no? O al menos yo lo noto, ¿no? O sea, como un desarrollo mucho más marcado hacia ciertos estilos, como puede ser el caricaturesco, ¿no? Y cómo todo esto, en una mayor o una menor complejidad, aquí está el tag, por ejemplo, ¿no? Sonte, va a derivar en este collage, ¿no? O sea, como yendo hacia los detalles, pero cómo todo está amalgamado así, ¿no? A propósito de esto, justo en el mes de agosto, que es cuando terminamos nuestro curso, me hicieron una invitación de la Academia Mexicana de la Historia y el Museo Franz Mayer a participar de este diplomado. Se puede tomar todo o se puede tomar solo la sesión. En mi caso, me invitaron justamente a hablar de el graffiti como expresión de resistencia. Voy a estar el 3 de agosto, ¿sí? Es un miércoles a las 6 de la tarde.
Y bueno, yo les paso esta imagen también más tarde para que ustedes puedan, si les interesa, comunicarse y a lo mejor pues asistir a esta charla, que es de hecho la charla de clausura de este diplomado Mujeres Pintoras en México 2022. Ahí, pues bueno, voy a hacer una síntesis de lo que nosotras estamos viendo de manera más pausada, pero la diferencia es que me voy a enfocar en el caso de grafiteras, ¿no? Grafiteras. Y para hacer esto me voy a remitir a una serie de entrevistas que de hecho estuve haciendo a chicas que hacen graffiti actualmente, ¿no? Entonces, ahí lo que me va a interesar más es ver la brecha de género que hay cuando se hace graffiti, ¿no? Porque, claro, si el tag es una cosa nocturna y no sé qué, no es lo mismo ser una chica de 20 y tantos años que un chico de 20 y tantos años trepado en una azotea a las 2 de la mañana, ¿no? Como que los riesgos que corres son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que voy a mencionar ahí. Y para que no se quede en el aire, pues este es el ejemplo que ya decía yo de cómo el graffiti, en este caso el graffiti mural, a propósito de la desaparición y posterior pues ubicación del cuerpo sin vida de esta muchacha, pues dio lugar a que en varios sitios de México se hiciera esta reproducción en graffiti de la última fotografía de Devani Escobar. Y esta es creo que de Matamoros. Lo que es curioso, claro, es que pues si vemos el graffiti en conjunto con su espacio, vamos a notar que pues ya había otros, ¿no? O sea, y eso va a pasar siempre con el graffiti, ¿no? O sea, hay una superposición, no hay esta pulcritud que veíamos, por ejemplo, en Iztapalapa Mural o en la Central, ¿no? Donde dicen, a ver, mira, hasta aquí tu metraje, ¿no? No, el graffiti salvaje de la ciudad normalmente tiende a ser competitivo por el espacio, por la visibilidad, y en ese sentido lo vamos a encontrar mezclado, ¿no? Es un juego de collage constante. Y bueno, déjenme ver acá. Sí, se va a quedar un video de tarea y que tiene que ver también con la experiencia, en este caso de Guadalajara, con el graffiti. Con esto a lo mejor también vamos a poder notar aspectos que ya señalabas tú, Ángel, a propósito de pues las diferencias que puede haber en las ciudades de México, ¿no? Las que están al interior y como que tienen un cierto carácter respecto a lo que pasa en Ciudad de México, ¿no? Mucho más, pues sí, ciudad global, ¿no? Hay de todo. Entonces, bueno, para no acabarme la garganta y para no como avanzar torpemente sobre el siguiente tipo de graffiti, les propongo que dejemos hasta aquí la sesión y les voy a pasar una... Bueno, tenía este que me gustaría que viéramos, vamos a verlo, porque dura más o menos los minutos que nos faltan, porque hay un tránsito, pues, ¿no? Que también hace que el graffiti hoy día, de una manera como más orgánica, pueda ser visto como forma de arte, y esto tiene que ver con que hubo ciertos artistas que posteriormente fueron muy famosos, que llegaron a museos, que empezaron con el graffiti. Y uno de los casos emblemáticos a este respecto es Basquiat, ¿no? Este artista norteamericano, de madre puertorriqueña, creo, ¿no? O sea, inmigrantes que pues en Nueva York tuvieron un hijo que era un hijo problema, que no quería estudiar, que se volaba todas las clases, y que cuando vieron que había un programa escolar que se llamaba La Ciudad como Escuela, lo metieron, casi que no, o sea, a ver qué te hacen ahí, porque contigo no se puede nada, ¿no? Y Basquiat empezó en ese programa grafiteando, hasta que conoció a Andy Warhol, ¿no? Y Andy Warhol le dijo, órale, lo que tú haces, pues está interesante, ¿no? Lo invitó a las galerías, tal, bueno, pintaba con trajes de Armani, ¿no? Ya Basquiat, de la cantidad asquerosa de dinero que tenía. Y bueno, murió a los 27 años de una sobredosis, ¿no?
Sin embargo, pues dejó una producción muy prolija. A la fecha, su última casa estudio se renta en un Airbnb, ¿no? Porque pues aquí vivió Basquiat, ¿no? Entonces, también vemos aquí cómo no solamente es la estética visual del graffiti la que ha hecho que paulatinamente se considere artístico, sino que también hay ciertos engranajes y antecedentes de artistas que llegaron a ser grandes artistas de museo, que iniciaron, sin embargo, como grafiteros. Otro ejemplo sería Kate Haring, ¿no? Que le dedicó H&M hace poco una línea, perdón, de ropa intervenida con el tipo de, pues sí, de signos que él hacía, ¿no? Vean. Bueno, ahora que cargue. Pero esto es lo que hacía Kate Haring, ¿no? Y bueno, ahora esto lo encontramos en ropa, como les decía, ¿no? Y es un estilo que él desarrolla. Kate Haring también, por la época y tal, va a morir contagiado de VIH, ¿no? Bueno, para cerrar entonces y la siguiente semana seguir con lo de los estilos, vamos a ver este video a propósito de Basquiat, sus orígenes en el graffiti. Y con esto pues casi que vamos ya a cerrar. No pienso en arte cuando estoy trabajando. Trato de pensar en la vida. Hoy, desde Street Art Málaga, os presentamos a Basquiat, uno de los artistas contemporáneos más importantes del siglo XX y que sin estudios de arte y viviendo en la calle, hizo graffiti y luego arte urbano con el seudónimo de Samo. Esto le hizo ganarse una fama sin igual en los años 80 en Nueva York y luego en todo el mundo. Esta es su historia. Jean-Michel Basquiat nace en el año 1960 en Brooklyn, Nueva York, en una familia acomodada, siendo el mayor de 3 hermanos. Su padre era un contable de origen haitiano y su madre diseñadora gráfica, estadounidense pero de ascendencia puertorriqueña. Desde los 3 años, Basquiat ya pintaba inspirado por todo lo que le rodeaba: televisión, cómics, coches, ruido, la vida de las calles. Jean-Michel recibe una educación en arte por parte de su familia, principalmente de su madre, que también lo inició en la lectura de literatura poética. Incluso le hizo miembro junior del Museo de Brooklyn. Unos meses después, es atropellado por un coche y pasa un tiempo en el hospital, donde encuentra una inspiración que marcaría su vida y su corta carrera artística. Su madre le regala el libro de Anatomía de Grey. Lo que encontró en su interior, decenas de ilustraciones de biología y anatomía, serían posteriormente una clara referencia en toda su obra de estudio. Con 14 años se traslada a Puerto Rico por el cambio de trabajo de su padre. Wow! Avete sentito? È Duracell Optimum, la nostra batteria alcalina più potente di sempre. Fornisce ai dispositivi come te extra potenza per finire lavori come questi in un attimo. Duracell Optimum, la nostra potenza di ultima generazione. A la vuelta a Brooklyn y tras el divorcio de sus padres, vive una etapa escolar convulsa, con hasta 5 cambios de colegio, pasando de una escuela católica privada a varias escuelas públicas, acabando con 16 años en la Citias School, un centro escolar para superdotados. Es ahí donde conoce a Al Díaz, compañero de clase que le introdujo en el mundo del graffiti. Díaz había sido escritor de graffiti desde los 12 años, firmando como Bomb One, pero tras años escribiendo decidió dejar la escena por falta de motivación hasta que conoció a Basquiat. Juntos se acercaron al mundo de las drogas, el graffiti y las bandas callejeras. La estancia de Basquiat en la Citias School no dura mucho, apenas un año, porque en la graduación de Díaz, Basquiat echa un cubo de espuma de afitar en la cabeza al director, lo que provocó su expulsión inmediata. En 1978, justo antes de su expulsión, había creado junto a Díaz y otros compañeros a Samo, un alter ego que en principio estaba diseñado como parte del periódico del colegio, pero que pronto decidió llevar a las calles junto a Díaz. Samo, o Same O,
es el acrónimo de Same Old Shit, traducido como siempre la misma mierda, y que se convirtió en su seudónimo, aunque más bien era una marca o un personaje. En mayo de 1978, casi coincidiendo con el inicio de Samo, decide dejar casa de su padre y vivir en las calles por la zona del Low Manhattan. Díaz y Basquiat comienzan a escribir Samo y posteriormente sus famosas frases no solo por las calles de Manhattan, sino que se encontraba en ascensores, baños e incluso en algunos trenes de la línea D del suburbano neoyorquino. Sin embargo, no era un grafiti de firma, sino que crean un grafiti social, legible y para todos los públicos. Es más arte urbano que grafiti, por el público al que se dirigen. Lo que sí compartía con el grafiti eran los materiales empleados, rotuladores permanentes y aerosol, spray usado a mano alzada. A finales de 1978, Basquiat, que seguía viviendo en la calle, vende postales y camisetas diseñadas por él mismo para sobrevivir. Incluso llega a vender 2 postales a Andy Warhol, abordándolo en un restaurante. Comienza su verdadero bombardeo como Samo en la zona del denominado Soho, el East Village y los alrededores del School of Visual Arts, lo que les daría mucha visibilidad y donde estudiaban, por ejemplo, Kenny Swarf o Keith Haring. Las frases de Samo, Same O, comenzaron a ser más y más populares, tanto que algunos medios como Soho News publicaron información sobre su aparición, aunque nada se sabía sobre sus autores y mucho menos que fueran 2 personas. Samo mezclaba poesía, frustración y sátira, en líneas que imitaban eslogan publicitarios. Según ellos mismos, estaban haciendo algo completamente diferente a la cultura del graffiti, aunque cercano a otras culturas. Por ejemplo, la gente en la antigua Roma ya escribía en las paredes mensajes políticos. Algunos de los textos de Samo más populares fueron Samo como fin de la religión, de las políticas que no llevan a ninguna parte y de filosofías falsas, o Samo como alternativa a Dios, o Samo salva idiotas. Las frases de Samo incluso evolucionaron a murales con múltiples opciones, como Which of the following one is omnipresent? Lee Harvey Oswald, Coca-Cola logo, General Mallory o Samo. El impacto de Samo siguió creciendo, incluso el medio especializado en arte The Village Voice escribe sobre él. Su nombre comienza a llamar más la atención, pero se seguía sin saber nada sobre quién estaba detrás. 1979 fue un año clave para Basquiat y para Samo. Por un lado, el filósofo y artista Henry Flint comienza a hacer fotos de los grafitis y frases de Samo y conoce a Díaz y otros compañeros de clase de Basquiat, lo que le permite descubrir la identidad de Samo. Por otro lado, Basquiat comienza a escribir como Same O en solitario y conoce a Keith Haring, que le introduce en la escena cultural de la ciudad y en su círculo de amigos y estudiantes de la School of Visual Arts. ¿Cómo se conocieron Haring y Basquiat? Es de lo más curioso, puesto que Haring cuenta que un día un chico afroamericano le pidió pasar con él a la escuela porque quería verla. Él accedió y luego se marchó a clase. Una hora después, Samo había escrito frases y su nombre en muchos lugares cercanos. Ahí descubrió que Basquiat era Samo. Basquiat, pese a que siempre lo negó, tenía una clara estrategia de llamar la atención con las frases de Samo, por lo que siguió escribiendo en el Soho y en los alrededores de todas las galerías cercanas. De forma que artistas, críticos, galeristas y aficionados al arte en general pudieran ver su mensaje, y lo consiguió. A finales de 1979, estando ya en el círculo de Haring y Kenny Swarf, aparece en el programa de televisión de Glenn O'Brien, TV Party, donde se presentó como la persona detrás de Samo. En 1980, con 20 años, y pese a que llevaba tiempo pintando Samo en solitario, decide romper su colaboración con Al Díaz y escribe en numerosos lugares Samo is dead, Samo está muerto, para desvincularse del graffiti y dejar su trabajo en la calle. Basquiat siempre renegó de esa parte de su trabajo en la calle, porque pensaba que sería una etiqueta que le quitaría importancia y credibilidad a su obra. Él mismo dijo: mi trabajo no tiene nada que ver con los grafitis, forma parte de la pintura, yo siempre he pintado. Pronto, gracias a los contactos que hizo, fundó el Grey, un grupo musical en el que tocaba el clarinete y el sintetizador, y una clara referencia al libro de anatomía de Grey que marcó su infancia.
La música, que supuso una enorme influencia en su obra, le permitió frecuentar pubs como el CGCB y el Mad Club, lugares de moda donde se reunían otros artistas, y pudo comenzar su carrera como artista de estudio, tan fulgurante y exitosa como siempre rodeada de polémica. Entre 1980 y 1981 graba la película Downtown 81, que narra la vida de un joven artista, él mismo, Jean-Michel Basquiat, que necesita dinero para recuperar la vivienda de la que ha sido desalojado. Esto le permite alcanzar fama y vender su primera obra de estudio por $200. Desde ahí se mudó con Suzanne, su pareja de entonces, y comenzó a pintar en su casa, pero en cualquier superficie, ventanas, puertas, todos ellos materiales que encontraba por la calle. Incluso llegó a pintar el frigorífico. Estaban haciendo el Basquiat de estudio y el artista que pintaba de forma compulsiva. Sin embargo, al inicio de su carrera artística, Samo le siguió acompañando. Por ejemplo, en su primera exposición en solitario en Italia en 1981, se tituló Samo. Incluso en muchos cuadros entre 1980 y 1982 firmaba como Samo y no como Basquiat. Como dice la crítica, Basquiat dejó de ser afroamericano para ser artista americano y romper con la tendencia artística de los 80, principalmente arte conceptual, abstracto y minimalista. Basquiat creó un estilo diferente, rompedor, con líneas de graffiti y con un claro componente neoexpresionista, algo que definieron como una chocante combinación del arte del alemán William de Kooning y de las firmas pintadas con aerosol en el metro neoyorquino. Sus relaciones con Andy Warhol o Madonna no hicieron más que encumbrar la carrera artística de Basquiat, al que llamaron el niño radiante. Con Warhol encontró a un consejero, un amigo y un confidente, y Warhol encontró en él a un chico con una energía desbordante y una exuberante creatividad. Tanto que entre 1984 y 1985 colaboraron juntos en una serie de obras que combinan sus estilos individuales con serigrafía y pintura. En 1986, en pleno éxito, Basquiat le regala a Al Díaz una pintura con título From Same O to Same O, From Samo to Samo, en un intento de homenaje y reconocimiento. Desafortunadamente, en 1988, con tan solo 27 años, murió de sobredosis, tras una vida llena de éxitos y excesos a partes iguales. A lo largo de su breve, tan solo 8 años, pero intensa carrera artística, Basquiat realizó más de 40 exposiciones personales y participó en alrededor de 100 exposiciones colectivas. Y su leyenda sigue más viva que nunca, con ventas de sus cuadros que han alcanzado los 100 millones de euros. Pero esto no es todo, porque la firma de Samo volvió en 2016 de la mano de Al Díaz, su compañero en los inicios, que lo retomó tras la victoria electoral de Donald Trump. Algo que ha llevado tanto a exposiciones como al metro de Nueva York, donde siguen apareciendo frases de Samo para recordar su legado. Esto ha sido un mini documental de Street Art Málaga sobre la figura de Jean-Michel Basquiat. Bueno, pues nos ha dado el tiempo, los últimos minutos para recuperar a esta figura, que es un engranaje, les digo, entre pensar el graffiti como una de las expresiones de arte adicionales a las que hemos visto, pero también el graffiti leído desde el arte más bien en función de algunos de los personajes que devinieron en artistas de museo en algún punto y que en sus orígenes fueron grafiteros, ¿no? Basquiat es uno de los más conocidos en ese sentido. Bueno, pues no se olviden de su tarea. Salgan con el celular en algún momento del día a ver sus alrededores, seguramente encontrarán un bonito tag, un bonito graffiti, una bonita pegantina que no habían notado antes y que, bueno, les van a dar luz de qué tan cerca tenemos este tipo de cosas en nuestra cotidianidad. La próxima semana seguiremos hablando entonces de los diferentes tipos o estilos de graffiti y de ahí pues nos vamos a ir continuando ya con ejemplos específicos de grafiteros, ¿no? Les mando todos los videos de esta sesión y uno en particular que queda como tarea que tiene que ver con el panorama del graffiti en Guadalajara, ¿vale? Muy cortito, son como 15 minutos. Entonces,
Empezamos la siguiente sesión comentando esto. Las fotos de los grafitis que ustedes hagan, por favor, háganmelas llegar a mi chat personal. Voy a cerrar el chat como siempre para evitar confusiones y será parte de lo que veamos también la próxima clase, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana, buen cierre de mes y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Hasta luego. Que mejor. Gracias. Hasta mejor. Bye.